Elena fue despedida y humillada frente a 12 invitados de la alta sociedad por atreverse a responder una simple pregunta durante la cena. Lo que nadie en aquella mesa sabía era que el hombre canoso que se levantó en silencio guardaba un secreto sobre su madre que destruiría a los Velázquez para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La luz de las arañas de cristal bañaba el elegante comedor de la mansión Velázquez, proyectando destellos dorados sobre la vajilla de porcelana fina y los cubiertos de plata. Elena, con su uniforme negro impecable y su cofia blanca perfectamente colocada, servía el vino tinto con la precisión que había perfeccionado durante sus 5 años de servicio en aquella casa. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo doméstico, se movían con una gracia que contradecía su humilde posición. Aquella noche era especial. La señora Valentina Velázquez había organizado una cena para impresionar a los socios más importantes de su esposo, y todo debía ser absolutamente perfecto. Elena observaba discretamente a los comensales mientras rellenaba las copas. Reconocía a varios de ellos de eventos anteriores, hombres y mujeres de la alta sociedad que apenas reparaban en su existencia como si fuera parte del mobiliario. Sin embargo, había un rostro nuevo aquella noche, un hombre de cabello canoso y barba bien recortada que la miraba con una expresión diferente, casi como si realmente la viera. Sus ojos grises transmitían una calidez que contrastaba con la frialdad del ambiente. La señora Valentina, enfundada en un vestido burdeos que resaltaba sus joyas ostentosas, presidía la mesa con la autoridad de una reina. Su sonrisa era tan falsa como las perlas de imitación que algunas de sus invitadas llevaban intentando aparentar riqueza que no poseían. Elena había aprendido a leer esas sonrisas, a interpretar los códigos silenciosos de aquella clase social que la despreciaba por su origen humilde. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los invitados, el señor Mendoza, un hombre corpulento con dedos como salchichas adornados de anillos de oro, dejó caer su servilleta al suelo deliberadamente. Elena se apresuró a recogerla, agachándose con dificultad debido a lo ajustado de su uniforme. Cuando se incorporó, escuchó la pregunta que cambiaría el rumbo de aquella velada. «Dime, muchacha», habló el señor Mendoza con tono condescendiente, «tú que estás aquí todo el día, ¿qué opinas de la nueva reforma laboral que propone el gobierno?» Los demás comensales soltaron risitas incómodas ante lo que consideraban una broma de mal gusto. Elena sintió que el calor subía a sus mejillas, pero algo en la mirada del hombre canoso le dio valor para responder. «Con todo respeto, señor», comenzó Elena con voz firme pero respetuosa, «creo que la reforma tiene aspectos positivos para los trabajadores del hogar como yo, aunque también presenta desafíos para los empleadores que deberán adaptarse a las nuevas regulaciones». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con uno de los cuchillos de plata que descansaban sobre la mesa. El rostro de Valentina Velázquez se transformó en una máscara de furia contenida. Sus ojos, delineados con precisión milimétrica, se clavaron en Elena como dagas envenenadas. La tensión en el comedor era palpable. Los invitados intercambiaban miradas incómodas mientras esperaban la inevitable explosión de la anfitriona. «¿Cómo te atreves?», siseó Valentina levantándose de su asiento con tal brusquedad que su copa de vino se tambaleó peligrosamente. «Una criada opinando sobre política en mi mesa, delante de mis invitados distinguidos». Elena bajó la mirada, sus manos comenzando a temblar mientras sostenía la bandeja de plata contra su pecho como un escudo. Le preguntaron directamente «señora», intentó defenderse Elena,
Solo respondí con educación a lo que me preguntaron. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Valentina rodeó la mesa con pasos furiosos, sus tacones repiqueteando contra el mármol como el redoble de un tambor de guerra. «Estás despedida», gritó Valentina señalándola con un dedo acusador adornado por un diamante obscenamente grande. Una criada no debería hablar con los huéspedes y mucho menos opinar sobre temas que claramente no comprende. Los otros invitados permanecían en silencio, algunos mirando sus platos con incomodidad, otros observando la escena con el morbo de quienes disfrutan del sufrimiento ajeno. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las tragó con dignidad. 5 años de servicio impecable, 5 años de madrugar antes del amanecer y acostarse después de medianoche, 5 años de soportar humillaciones calladas y salarios miserables, todo desechado en un instante por responder una simple pregunta. Valentina continuó su diatriba, disfrutando visiblemente de la humillación pública. Sabía yo que no debía contratar gente de tu clase, siempre queriendo aparentar lo que no son, creyéndose iguales a nosotros. El señor Mendoza reía entre dientes, satisfecho de haber provocado el espectáculo. Pero entonces sucedió algo inesperado. El hombre de cabello canoso, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se puso de pie lentamente. Su movimiento fue tan deliberado, tan cargado de autoridad, que todos los presentes contuvieron la respiración. Elena levantó la mirada, encontrándose con aquellos ojos grises que ahora brillaban con una intensidad que la hizo estremecer. Valentina, la voz del hombre resonó en el comedor con una calma que contrastaba con la histeria de la anfitriona. «Creo que deberías sentarte y escuchar lo que tengo que decir». La señora Velázquez palideció visiblemente. Algo en el tono de aquel hombre le indicaba que había cometido un terrible error. Lo que ninguno de los presentes sabía, lo que la propia Elena ignoraba por completo, era que aquel extraño guardaba un secreto que estaba a punto de transformar no solo aquella velada, sino el destino de todos los involucrados. El silencio en el comedor se volvió absoluto, tan profundo que podía escucharse el crepitar de las velas en los candelabros de plata. Elena permanecía inmóvil, sin atreverse a respirar, mientras observaba cómo el misterioso huésped caminaba hacia ella con paso decidido. Valentina, por primera vez en mucho tiempo, parecía haber perdido el control de la situación que ella misma había creado. El hombre de cabello canoso se detuvo junto a Elena, tan cerca que ella pudo percibir el aroma de su colonia cara mezclada con algo más profundo, algo que le recordaba a los libros antiguos de la biblioteca que limpiaba cada mañana. Su presencia irradiaba una autoridad natural que no necesitaba de gritos ni amenazas para hacerse notar. Valentina había retrocedido instintivamente, sus labios pintados de carmín temblando casi imperceptiblemente. «Permíteme presentarme correctamente», dijo el hombre, dirigiéndose a todos los presentes, pero sin apartar la mirada de Elena. «Mi nombre es Ricardo Montero, y aunque Valentina me presentó como un simple socio comercial de su esposo, hay algo que omitió mencionar, probablemente porque ella misma lo desconoce. Soy el presidente del consorcio que está a punto de adquirir la empresa Velázquez en su totalidad». Un murmullo de asombro recorrió la mesa. El señor Velázquez, que había permanecido en silencio durante toda la escena bebiendo su whisky con aparente desinterés, casi se atragantó con el líquido ámbar. Valentina palideció aún más, su piel adquiriendo el tono de la porcelana que tanto presumía coleccionar. Ricardo Montero continuó hablando con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas a su favor.
Durante las últimas semanas he estado observando cómo funciona esta familia, cómo tratan a sus empleados, cómo manejan sus relaciones personales y profesionales. Verán, para mí una empresa no es solo números en un balance, es también la calidad humana de quienes la dirigen. Elena escuchaba sin poder creer lo que estaba sucediendo. Aquel hombre poderoso estaba defendiéndola a ella, una simple muchacha de servicio que apenas había terminado la secundaria y que enviaba la mayor parte de su sueldo a su madre enferma en un pueblo remoto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de humillación, sino de algo parecido a la esperanza. Lo que acabo de presenciar, continuó Ricardo, señalando a Valentina con un gesto sutil pero devastador, es exactamente el tipo de comportamiento que destruye empresas desde adentro. La arrogancia, el desprecio por los demás, la incapacidad de reconocer el valor de cada persona independientemente de su posición social. Valentina intentó interrumpir, pero Ricardo levantó una mano silenciándola con la autoridad de quien no está acostumbrado a ser contradicho. Esta joven, dijo señalando a Elena, respondió una pregunta con inteligencia y mesura. Demostró más clase en 30 segundos que todos ustedes en toda la velada. Y usted, señora Velázquez, la humilló públicamente por el simple delito de tener una opinión informada. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Ricardo se volvió hacia el señor Velázquez, cuyo rostro había adquirido un tono ceniciento. Mañana a primera hora recibirás una llamada de mis abogados. Las condiciones de la adquisición han cambiado significativamente después de lo que presencié esta noche. Te sugiero que te prepares para negociaciones muy diferentes a las que esperabas. Valentina finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y desesperada. Señor Montero, por favor, esto ha sido un malentendido. Elena es como de la familia, siempre la hemos tratado con cariño. La mentira era tan descarada que incluso algunos invitados tuvieron la decencia de apartar la mirada avergonzados. Ricardo soltó una risa breve y carente de humor. Señora, acabo de verla despedir a esta mujer y llamarla inferior frente a una docena de testigos. No insulte mi inteligencia pretendiendo que fue un malentendido. Luego se volvió hacia Elena y su expresión se suavizó notablemente. Señorita, me gustaría hablar con usted en privado si me lo permite. Tengo una propuesta que podría interesarle. Elena miró a su alrededor, confundida y abrumada. Los rostros de los invitados mostraban una mezcla de curiosidad, envidia y resentimiento. Valentina parecía a punto de desmayarse, aferrándose al respaldo de su silla, como si fuera lo único que la mantenía en pie. El señor Velázquez había hundido el rostro entre sus manos, probablemente calculando mentalmente las pérdidas millonarias que aquella noche le costaría. «Yo no sé qué decir», murmuró Elena, su voz apenas audible. Ricardo sonrió con genuina calidez, una expresión que transformó completamente su rostro severo. «No tiene que decir nada ahora, solo le pido que me escuche». La tomó suavemente del codo y la guió hacia el vestíbulo, dejando atrás el caos que había desatado con sus revelaciones. Una vez alejados del comedor, Ricardo se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Elena, lo que voy a contarle puede parecer increíble, pero le pido que me escuche hasta el final antes de responder». Ella asintió, incapaz de articular palabra. Hace 30 años, cuando era apenas un joven emprendedor sin un centavo, una mujer me dio trabajo en su casa como jardinero. Esa mujer creyó en mí, me pagó mis estudios nocturnos, me trató con dignidad cuando el resto del mundo me despreciaba por mi origen humilde. Elena sintió que algo se movía en su interior, un presentimiento que no lograba identificar.
Ricardo continuó, su voz cargada de emoción contenida. Esa mujer se llamaba Esperanza, Esperanza Ramírez. Era su madre, Elena, y antes de morir hace 2 años, me hizo prometer que la encontraría y cuidaría de usted como ella cuidó de mí. El mundo pareció detenerse. Elena sintió que las rodillas le fallaban y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, corriendo libremente por sus mejillas mientras procesaba aquella revelación imposible que lo cambiaba absolutamente todo. Elena tardó varios minutos en recuperar el aliento. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente como ecos en una caverna vacía, cada repetición revelando nuevas capas de significado. Su madre, la mujer que había muerto cuando ella tenía apenas 15 años, había sido mucho más que la humilde costurera que recordaba. Había sido un ángel guardián para un joven desconocido que ahora se erguía ante ella como uno de los hombres más poderosos del país. Mi madre nunca mencionó nada de esto, susurró Elena secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ricardo asintió comprensivamente, sacando un pañuelo de seda de su bolsillo y ofreciéndoselo con delicadeza. Esperanza era así, respondió él con una sonrisa melancólica. Hacía el bien en silencio, sin esperar reconocimiento ni gratitud. Cuando enfermó y supe que le quedaba poco tiempo, la visité en el hospital. Fue entonces cuando me habló de usted, de cómo había tenido que dejarla al cuidado de una tía porque no podía mantenerla mientras trabajaba en mi casa. Elena recordaba vagamente aquellos años, la confusión de una niña pequeña que no entendía por qué su madre la había enviado lejos. Durante mucho tiempo había albergado resentimiento hacia Esperanza, creyendo que la había abandonado por elección. Ahora comprendía que aquel sacrificio había sido un acto de amor desesperado, la única manera que su madre había encontrado para darle un futuro mejor mientras ella luchaba por sobrevivir. Su madre me pagó los estudios trabajando doble turno, continuó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Cuando le ofrecí devolverle el dinero años después, cuando ya había hecho mi primera fortuna, se negó rotundamente. Solo me pidió una cosa, que si alguna vez usted necesitaba ayuda, yo estaría ahí. He pasado los últimos 2 años buscándola, Elena. Usted desapareció del radar después de que su tía murió, y fue increíblemente difícil seguir su rastro. Elena procesaba cada palabra como si fuera un tesoro invaluable. Los años de soledad, de trabajar en casas ajenas soportando humillaciones, de sentirse invisible y sin valor, todo aquello comenzaba a adquirir un nuevo significado. No había estado completamente sola en el mundo. Alguien había estado buscándola, alguien se había preocupado por su bienestar aunque ella lo ignorara por completo. «¿Pero cómo me encontró aquí?», preguntó Elena con curiosidad genuina. Ricardo sonrió con un destello de picardía en sus ojos grises. No fue coincidencia que esta noche estuviera en esta casa. Mis investigadores la localizaron hace 3 meses trabajando para los Velázquez. Podría haberme presentado inmediatamente, pero quería observar primero, entender su situación antes de intervenir. Lo que presencié esta noche solo confirmó lo que sospechaba, que usted merece mucho más de lo que la vida le ha dado hasta ahora. Desde el comedor llegaban voces alteradas, probablemente Valentina culpando a su esposo por la debacle de la velada, o los invitados susurrando sobre el escándalo que presenciarían. Elena ya no le importaba nada de aquello. Por primera vez en años, sentía que el futuro contenía algo más que la promesa de días interminables, de trabajo agotador y noches solitarias en un cuarto diminuto. «Tengo una propuesta para usted», dijo Ricardo adoptando un tono más formal. «No se trata de caridad, quiero que eso quede claro.
Su madre me enseñó que la dignidad es más importante que el dinero, y no pretendo insultarla ofreciéndole limosnas. Lo que le propongo es una oportunidad, la misma que Esperanza me dio a mí hace 30 años. Elena lo escuchaba con atención, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Las oportunidades en su vida habían sido escasas, y las pocas que había tenido siempre venían con condiciones ocultas, con precios que terminaba pagando de maneras dolorosas. Pero algo en la mirada de Ricardo le decía que esta vez era diferente. Mi empresa tiene un programa de becas para jóvenes con potencial, explicó Ricardo. Normalmente está dirigido a recién graduados de secundaria, pero puedo hacer una excepción. Le ofrezco financiar sus estudios universitarios completos, la carrera que usted elija, además de un puesto de trabajo en mi empresa que le permita mantenerse mientras estudia. No como sirvienta, añadió rápidamente al ver la expresión de Elena, sino en un puesto administrativo donde pueda aprender y crecer profesionalmente. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, la alegría pura de saberse valorada. ¿Por qué hace esto?, preguntó con voz temblorosa. Ricardo la miró con una ternura casi paternal. Porque se lo debo a su madre. Porque usted representa todo lo que está bien en este mundo. La humildad, la dignidad, el trabajo honesto. Y porque esta noche demostró que tiene algo que ninguna universidad puede enseñar: carácter. En ese momento, la puerta del comedor se abrió bruscamente y Valentina apareció en el vestíbulo. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas de rabia y su expresión oscilaba entre la furia y la desesperación. «Señor Montero», dijo con voz forzadamente dulce, «seguramente podemos discutir esto como personas civilizadas. Estoy segura de que todo ha sido un terrible malentendido que podemos resolver satisfactoriamente para todos». Ricardo la miró con una frialdad que hizo retroceder a Valentina involuntariamente. «El único malentendido aquí, señora Velázquez, es el que usted tiene sobre su propia importancia. Esta conversación ha terminado. Mañana mis abogados contactarán con los suyos. Le sugiero que use el tiempo que le queda para reflexionar sobre cómo ha tratado a las personas que considera inferiores, porque muy pronto descubrirá lo que se siente estar del otro lado». Valentina se quedó paralizada en el vestíbulo, su rostro transformándose en una máscara de incredulidad mientras procesaba las palabras de Ricardo. Nunca en su vida nadie le había hablado de aquella manera, con tal desprecio helado que la hacía sentir exactamente como ella había hecho sentir a tantos otros durante años. Sus labios se movieron intentando formar palabras, pero ningún sonido escapó de ellos. Era como si el universo finalmente le estuviera devolviendo todo el veneno que había esparcido a lo largo de su existencia privilegiada. Los invitados comenzaron a salir del comedor uno por uno, algunos murmurando excusas apresuradas sobre compromisos tempranos al día siguiente, otros simplemente escapando del naufragio social que presenciaban. El señor Mendoza, el mismo que había iniciado todo con su pregunta condescendiente, pasó junto a Elena sin mirarla, su rostro enrojecido por la vergüenza de haber quedado expuesto como el bufón cruel que realmente era. En cuestión de minutos, la mansión que había rebosado de risas falsas y conversaciones vacías quedó sumida en un silencio sepulcral. Ricardo tomó suavemente el brazo de Elena y la guió hacia la puerta principal. «Vamos», dijo con voz amable, «este lugar ya no tiene nada que ofrecerle. Mi chofer nos espera afuera y la llevaré a donde desee ir». Elena miró hacia atrás por última vez, observando el comedor donde había pasado tantas noches, sirviendo en silencio, tragándose humillaciones, sonriendo cuando quería llorar.
Aquella etapa de su vida terminaba esa noche, y aunque el futuro era incierto, cualquier cosa sería mejor que continuar existiendo como un fantasma en una casa donde nadie la veía. «Espere», gritó una voz desde las escaleras. Era Camila, la hija adolescente de los Velázquez, una joven de 17 años que siempre había tratado a Elena con amabilidad discreta, a diferencia de sus padres. La muchacha bajó corriendo los escalones, su vestido de diseñador ondeando tras ella como las alas de un pájaro desesperado por escapar de su jaula dorada. «Elena», dijo Camila con lágrimas en los ojos, «lo siento mucho. Siento todo lo que mi madre te ha hecho, todo lo que he presenciado sin tener el valor de defenderle. Eres la única persona en esta casa que alguna vez me trató como un ser humano y no como un trofeo que exhibir». Elena sintió que su corazón se ablandaba ante aquella confesión inesperada. Siempre había sentido cariño por Camila, reconociendo en ella a una prisionera más de las expectativas imposibles de Valentina. «No tienes que disculparte por los pecados de tu madre», respondió Elena abrazando brevemente a la joven. «Tú tienes la oportunidad de ser diferente, de romper el ciclo. No la desperdicies». Camila asintió entre sollozos, aferrándose a Elena como si fuera la única tabla de salvación en un océano de hipocresía. La escena conmovió incluso a Ricardo, quien observaba el intercambio con una expresión pensativa. «Señorita Velázquez», intervino Ricardo con tono respetuoso, «si alguna vez necesita alejarse de todo esto, mi empresa siempre tiene espacio para jóvenes con conciencia. No todos están condenados a repetir los errores de sus padres». Camila lo miró con sorpresa. Probablemente era la primera vez que un adulto poderoso le ofrecía una alternativa al destino que su familia había planificado para ella desde su nacimiento. Valentina apareció en lo alto de las escaleras, su figura recortada contra la luz del candelabro como una aparición vengativa. «Camila, sube a tu habitación inmediatamente», ordenó con voz cortante. «No voy a permitir que te contamines con esta gentuza». Pero su voz había perdido el poder que solía tener. Sonaba hueca, desesperada, como el rugido de una fiera herida que sabe que su reinado ha terminado. Camila se enderezó, limpiándose las lágrimas con determinación. «No, madre», respondió con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Ya no voy a obedecerte ciegamente. He visto cómo tratas a Elena, cómo tratas a todos los que consideras inferiores. No quiero convertirme en ti». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Madre e hija se miraron a través de la distancia que las separaba, una distancia que era mucho más que física. Ricardo guió a Elena hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez hacia Valentina. «Señora Velázquez», dijo con calma devastadora, «le sugiero que aprenda de su hija. A veces los jóvenes ven con más claridad que los adultos cegados por sus propios prejuicios. Buenas noches». La puerta se cerró tras ellos con un sonido definitivo, como el punto final de un capítulo largo y doloroso. El aire fresco de la noche golpeó el rostro de Elena como una bendición. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con la libertad que había anhelado durante tanto tiempo. Un Mercedes negro esperaba en la entrada circular, su chofer uniformado abriendo la puerta trasera con deferencia. Elena dudó un momento, sintiéndose fuera de lugar ante tanto lujo, pero Ricardo le indicó que entrara con un gesto amable. Una vez dentro del vehículo, Elena se permitió finalmente procesar todo lo ocurrido. Las emociones la golpeaban en oleadas sucesivas: incredulidad, gratitud, tristeza por los años perdidos, esperanza por el futuro que se abría ante ella. Ricardo permanecía en silencio a su lado, respetando su necesidad de asimilar los acontecimientos. El coche se deslizaba suavemente por las calles iluminadas de la ciudad,
alejándose de la mansión Velázquez y de todo lo que representaba. ¿A dónde la llevo?, preguntó finalmente Ricardo. Elena pensó en su pequeña habitación de servicio, en sus escasas pertenencias, en la vida minúscula que había construido con tanto esfuerzo. «No tengo a dónde ir», admitió con voz pequeña. «Todo lo que tengo está en aquella casa, y dudo que me permitan recuperarlo». Ricardo sonrió con calidez, como si aquella respuesta fuera exactamente la que esperaba. «Entonces esta noche será mi invitada. Mañana comenzaremos a construir su nuevo futuro». El Mercedes se detuvo frente a un hotel que Elena solo conocía de nombre, uno de esos establecimientos legendarios donde se alojaban presidentes y celebridades, donde una sola noche costaba más de lo que ella ganaba en un año. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente, revelando un vestíbulo que parecía sacado de un palacio europeo, con columnas de mármol, arañas de cristal y alfombras tan gruesas que sus pies se hundían en ellas como en nubes. Elena se sintió completamente fuera de lugar con su uniforme de sirvienta arrugado y manchado de lágrimas. «No se preocupe por las apariencias», dijo Ricardo como si leyera sus pensamientos. «He aprendido que la verdadera elegancia no está en la ropa que vestimos, sino en cómo tratamos a los demás. Usted tiene más clase en su dedo meñique que toda la familia Velázquez junta». Sus palabras reconfortaron a Elena, aunque no pudieron evitar que las miradas curiosas del personal del hotel la hicieran sentir como un animal exótico en exhibición. Ricardo la condujo directamente hacia los ascensores privados, evitando el mostrador de recepción. «Tengo una suite permanente aquí para cuando mis negocios me traen a la ciudad», explicó mientras las puertas doradas se cerraban tras ellos. «Esta noche es suya. Mañana hablaremos de los detalles de mi propuesta, pero ahora necesita descansar y procesar todo lo que ha sucedido». Elena asintió en silencio, agradecida por su consideración. La suite ocupaba todo el piso superior del hotel. Elena nunca había visto nada semejante: ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, muebles que parecían antigüedades de museo, una cocina más grande que todo el apartamento donde había crecido. Se quedó paralizada en la entrada, incapaz de dar un paso más por temor a romper algo invaluable con su sola presencia. «Por favor, siéntase como en casa», dijo Ricardo señalando un sofá que parecía hecho de nubes. «Voy a pedir que suban algo de comer y ropa apropiada para mañana. El conserje tiene instrucciones de atender cualquier cosa que necesite durante la noche». Dudó un momento antes de añadir con delicadeza: «Hay algo más que debo contarle sobre su madre, pero puede esperar hasta mañana si prefiere descansar primero». Elena lo miró con ojos suplicantes. «Por favor», dijo sentándose en el borde del sofá como si temiera hundirse en él, «he esperado toda mi vida para saber más sobre ella. Cada migaja de información es un tesoro para mí». Ricardo asintió comprensivamente y tomó asiento en un sillón frente a ella, su expresión volviéndose seria y reflexiva. «Esperanza trabajó en mi casa durante 7 años», comenzó Ricardo con voz cargada de recuerdos. «Llegó buscando empleo cuando yo tenía apenas 20 años y luchaba por mantener a flote el pequeño negocio que había heredado de mi padre. Era una mujer extraordinaria, Elena. Tenía una forma de ver el mundo que transformaba todo lo que tocaba. Me enseñó que la pobreza no es una condena sino una circunstancia, y que con trabajo y dignidad cualquiera puede cambiar su destino». Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por las mejillas de Elena mientras escuchaba hablar de su madre como nunca antes nadie lo había hecho. En su memoria, Esperanza era apenas una figura borrosa, un rostro amable que se desvanecía con cada año que pasaba. Ahora, a través de las palabras de Ricardo,
Comenzaba a reconstruir la imagen de la mujer excepcional que había sido. Ella hablaba de usted constantemente, continuó Ricardo con una sonrisa melancólica. Guardaba cada carta que le enviaba su tía con noticias suyas, cada dibujo que hacía en la escuela, cada fotografía. Tenía un álbum entero dedicado a usted que miraba todas las noches antes de dormir. La decisión de enviarla lejos fue la más dolorosa de su vida, pero sabía que con su tía tendría estabilidad, educación, una infancia normal que ella no podía ofrecerle, trabajando día y noche. Elena sollozaba ahora sin contenerse, años de dolor y resentimiento disolviéndose ante la revelación del amor infinito que su madre siempre le había profesado en silencio. Ricardo se levantó y regresó con una caja de pañuelos, sentándose a su lado en el sofá con gesto paternal. «Hay algo más», dijo suavemente. «Cuando Esperanza murió, me dejó algo para usted. He estado guardándolo todos estos años, esperando el momento de encontrarla». Sacó de su bolsillo interior una pequeña llave dorada que brillaba bajo la luz de las lámparas. «Esta llave abre una caja de seguridad en mi banco personal», explicó. Su madre ahorró durante años cada centavo que le sobraba después de enviarle dinero a su tía para su manutención. No es una fortuna, pero es suficiente para que usted tenga un comienzo sólido. Además, hay cartas, docenas de cartas que Esperanza le escribió pero nunca envió, y el álbum de fotos que mencioné. Elena tomó la llave con manos temblorosas, apretándola contra su pecho como si fuera el objeto más valioso del universo. En cierto modo lo era. Representaba la conexión tangible con una madre que había creído perdida para siempre, la prueba irrefutable de un amor que había trascendido incluso la muerte. Durante las siguientes horas, Ricardo compartió más historias sobre Esperanza, pequeños detalles que pintaban el retrato de una mujer extraordinaria. Habló de su risa contagiosa, de su habilidad para resolver problemas imposibles, de cómo había mediado en conflictos familiares con sabiduría de anciana, aunque apenas pasaba de los 30 años. Elena absorbía cada palabra como tierra seca absorbe la lluvia, reconstruyendo en su corazón la imagen de la madre que el tiempo y la distancia le habían robado. Cuando finalmente Ricardo se despidió para dejarla descansar, Elena se quedó sola en aquella suite gigantesca, pero por primera vez en muchos años no se sentía sola en absoluto. El espíritu de su madre parecía envolverla como un abrazo cálido, susurrándole que todo estaría bien, que el sufrimiento había terminado, que el amanecer traería consigo el comienzo de una vida completamente nueva. La luz del amanecer se filtró por los enormes ventanales de la suite, despertando a Elena de un sueño profundo y reparador como no había tenido en años. Por un momento no supo dónde estaba. La suavidad de las sábanas de seda y el silencio absoluto del lugar tan diferentes de su pequeña habitación de servicio, donde el ruido de las cañerías y los pasos de los otros empleados la despertaban constantemente. Luego los recuerdos de la noche anterior regresaron en oleadas sucesivas y una sonrisa se dibujó en sus labios todavía adormilados. Se levantó lentamente, sus pies descalzos hundiéndose en la alfombra mullida mientras caminaba hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella como un tapiz de posibilidades infinitas, los edificios brillando bajo el sol naciente, las calles comenzando a llenarse de vida. Desde aquella altura, los problemas del mundo parecían pequeños y manejables, como si cualquier obstáculo pudiera superarse con suficiente determinación y apoyo adecuado. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Al abrir encontró a una joven uniformada empujando un carrito con el desayuno más elaborado que había visto en su vida.
Buenos días, señorita, dijo la muchacha con una sonrisa profesional. El señor Montero ordenó que le trajéramos esto junto con la ropa que encontrará en el armario del dormitorio principal. La espera en el restaurante del hotel a las 10 para continuar su conversación de anoche. Elena agradeció a la joven y contempló el festín que tenía ante ella: frutas frescas perfectamente cortadas, pasteles recién horneados, jugos de colores vibrantes, café aromático y huevos preparados de 3 maneras diferentes. Era más comida de la que consumía en una semana entera. Comió con moderación, incapaz de ignorar años de privaciones que le habían enseñado a no desperdiciar ni una migaja. Después del desayuno exploró el armario que la empleada había mencionado. Contenía varios conjuntos de ropa elegante pero sobria, exactamente de su talla, junto con zapatos a juego y accesorios discretos. Elena se maravilló ante la eficiencia con que Ricardo había organizado todo aquello en cuestión de horas. Eligió un vestido azul marino que le pareció apropiado para una reunión de negocios, aunque sus manos temblaron ligeramente mientras se lo ponía. Nunca había usado nada tan fino. Al mirarse en el espejo del baño casi no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada no era la sirvienta invisible de la noche anterior, sino alguien completamente diferente, alguien con porte y dignidad, alguien que podía pertenecer a cualquier ambiente sin desentonar. Las lágrimas amenazaron con brotar nuevamente, pero esta vez las contuvo. Ya había llorado suficiente, ahora era momento de actuar. Bajó al restaurante del hotel exactamente a las 10, encontrando a Ricardo ya sentado en una mesa privada junto a un ventanal, con vistas al jardín interior. El hombre se levantó al verla, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina. «Se ve maravillosa», dijo ofreciéndole una silla. «El azul le sienta muy bien, era el color favorito de su madre». Elena sintió una punzada de emoción ante aquel detalle, preguntándose si Ricardo había elegido específicamente aquel vestido por esa razón. Se sentó tratando de mantener la compostura, consciente de que aquella conversación determinaría el rumbo de su futuro. Ricardo pareció notar su nerviosismo y adoptó un tono tranquilizador. «Antes de hablar de negocios», dijo sirviéndole una taza de té, «quiero que sepa que no tiene ninguna obligación conmigo. Lo que le ofrezco no viene con condiciones ocultas ni expectativas de devolución. Su madre me salvó la vida de muchas maneras, y ayudarla a usted es simplemente mi forma de honrar su memoria. Si prefiere rechazar mi propuesta y seguir su propio camino, lo entenderé perfectamente». Elena respiró profundamente antes de responder. «Señor Montero», dijo con voz firme, «toda mi vida he trabajado duro esperando una oportunidad que nunca llegaba. He soportado humillaciones e injusticias porque creía que era mi destino, que personas como yo no merecíamos nada mejor. Anoche usted me demostró que estaba equivocada. No voy a rechazar su ayuda, pero tampoco voy a aceptarla como caridad. Quiero ganarme cada oportunidad que me dé». Ricardo la miró con evidente aprobación. «Esperaba exactamente esa respuesta», dijo sonriendo. «Ahora déjeme explicarle exactamente lo que tengo en mente». Sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa. «Estos son los documentos de inscripción para la universidad. He hablado con el rector, y aunque el semestre ya comenzó hace un mes, están dispuestos a aceptarla como caso especial, dado su potencial demostrado». Elena oyó los papeles con incredulidad. La universidad era un sueño que había abandonado hacía años, cuando la muerte de su tía la dejó completamente sola y tuvo que trabajar para sobrevivir. Ahora aquel sueño resurgía de entre las cenizas como un fénix renacido. «En cuanto al trabajo», continuó Ricardo, «tengo un puesto de asistente administrativa en mi oficina central.
El horario es flexible para que pueda compatibilizarlo con sus estudios. El salario inicial es modesto, pero incluye todos los beneficios: seguro médico, fondo de retiro y bonos por desempeño. Además, tendrá acceso a programas de capacitación interna que le permitirán ascender rápidamente si demuestra la dedicación que intuyo que posee. Elena no podía creer lo que escuchaba. En cuestión de horas su vida había dado un giro de 180 grados, pasando de la desesperanza más profunda a un futuro lleno de posibilidades. Sintió el impulso de pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. «Solo hay una cosa más», añadió Ricardo con expresión seria. «Necesito que sepa algo sobre los Velázquez antes de que tome su decisión final. Lo que voy a contarle puede cambiar su perspectiva sobre todo lo ocurrido anoche». Ricardo hizo una pausa dramática, como si estuviera reuniendo el valor necesario para revelar algo que había guardado durante mucho tiempo. Elena lo observaba con curiosidad mezclada con aprensión, preguntándose qué secreto podría ser tan importante como para hacer dudar a un hombre que parecía imperturbable ante cualquier circunstancia. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse mientras esperaba sus palabras. «Los Velázquez no siempre fueron la familia adinerada que conoce», comenzó Ricardo con voz grave. «Hace 30 años, cuando yo era apenas un joven emprendedor luchando por sobrevivir, Aurelio Velázquez era mi socio. Éramos amigos cercanos, casi hermanos, construyendo juntos un pequeño negocio de importaciones que prometía crecer exponencialmente. Su madre trabajaba para ambos en aquella época, limpiando nuestra pequeña oficina y preparándonos café, mientras pasábamos noches enteras planificando nuestro futuro. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nunca había imaginado que existiera una conexión tan profunda entre Ricardo y la familia que la había humillado durante años. La revelación añadía capas de complejidad a una historia que ya de por sí parecía sacada de una telenovela. «Todo cambió cuando conocí a Valentina», continuó Ricardo con amargura apenas disimulada. «Era joven, hermosa y extremadamente ambiciosa. Aurelio y yo competimos por su atención durante meses, pero ella eligió a Aurelio porque en aquel momento él manejaba las finanzas de la empresa y parecía el más prometedor de los dos. Lo que ninguno sabíamos era que Valentina tenía sus propios planes que no incluían compartir el éxito con nadie más que ella misma». Ricardo tomó un sorbo de café antes de continuar, sus ojos oscureciéndose con recuerdos dolorosos. «6 meses después de su boda, descubrí que Aurelio había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales. Cuando lo confronté, me mostró documentos falsificados que supuestamente probaban que yo era el ladrón. Valentina había orquestado todo, manipulando a su esposo para que me traicionara mientras ella se quedaba con el control real del negocio desde las sombras». Elena escuchaba horrorizada, comprendiendo finalmente la profundidad de la maldad de Valentina. La mujer que la había humillado públicamente la noche anterior no era simplemente una persona cruel, sino una manipuladora experimentada, capaz de destruir vidas sin el menor remordimiento. «Perdí todo», dijo Ricardo con voz contenida. «Mi reputación, mi negocio, mis ahorros. Aurelio me demandó por fraude, y aunque nunca pudieron probar nada en los tribunales, el escándalo fue suficiente para arruinarme. Fue entonces cuando su madre apareció como un ángel guardián. Esperanza sabía la verdad porque había escuchado conversaciones privadas mientras limpiaba la oficina. Arriesgó su propio empleo para ayudarme, prestándome dinero de sus escasos ahorros y conectándome con personas que creyeron en mi inocencia». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Elena. Su madre no solo había sido una mujer bondadosa, sino alguien con una valentía extraordinaria,
dispuesta a enfrentarse a los poderosos para defender la justicia. El orgullo que sentía por Esperanza crecía con cada nueva revelación. Tardé 15 años en reconstruir mi vida, continuó Ricardo. Comencé desde cero en otra ciudad, trabajando día y noche hasta crear el imperio que ahora poseo. Mientras tanto, los Velázquez prosperaban sobre los cimientos de su traición, expandiendo el negocio que me habían robado hasta convertirlo en lo que es hoy. Valentina se transformó en la reina de la alta sociedad mientras Aurelio se convertía en su títere, un hombre destruido por la culpa que ahogaba en alcohol y negocios turbios. Elena recordó al señor Velázquez de la noche anterior, un hombre silencioso y derrotado que apenas había participado en la cena. Ahora entendía la razón de su actitud ausente. Cargaba con el peso de una traición que había definido toda su vida adulta. Nunca busqué venganza activamente, admitió Ricardo. Pero cuando supe que estaban en problemas financieros y buscaban inversores, vi la oportunidad de hacer justicia. No para destruirlo, sino para recuperar lo que legítimamente me pertenecía y de paso exponer la verdad. Que usted estuviera trabajando en esa casa fue una señal del destino que no podía ignorar. Elena procesaba toda aquella información intentando reconciliar la enormidad de lo que escuchaba con la realidad de su propia experiencia. Durante 5 años había servido a una familia cuya fortuna estaba construida sobre el robo y la traición. Había soportado humillaciones de una mujer que había destruido la vida de personas inocentes sin pestañear. «Hay algo más», dijo Ricardo sacando otro documento de su maletín. «Esto es una copia de los registros originales de la empresa antes de que fueran falsificados. Los obtuve hace 3 años cuando un antiguo empleado de los Velázquez contactó conmigo arrepentido. Con estos documentos puedo probar legalmente que soy el fundador legítimo de lo que ahora es el Imperio Velázquez. La adquisición que mencioné anoche no es simplemente una compra, es una recuperación». Elena miraba los papeles sin poder articular palabra. La justicia que había creído imposible para personas como ella estaba a punto de materializarse de la manera más inesperada. Ricardo estaba utilizando las mismas herramientas que los Velázquez habían empleado para destruirlo, la ley y los documentos, pero esta vez para restaurar la verdad. «Lo que necesito de usted», dijo Ricardo mirándola directamente a los ojos, «es su testimonio». Durante 5 años presenció cómo funcionaba esa familia desde adentro. Escuchó conversaciones, observó comportamientos, fue testigo de maltratos. Su declaración podría ser crucial para exponer no solo el fraude original, sino las prácticas ilegales que han continuado durante décadas. Elena sintió el peso de aquella petición sobre sus hombros. Testificar contra los Velázquez significaba enfrentarse públicamente a personas poderosas que no dudarían en destruirla si podían, pero también significaba hacer justicia, no solo para Ricardo y para ella misma, sino para todas las personas que habían sufrido bajo el yugo de aquella familia despiadada. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, sopesando las implicaciones de lo que Ricardo le pedía. Testificar significaba exponerse públicamente, convertirse en el centro de un escándalo que inevitablemente atraería la atención de los medios y la furia de los Velázquez. Pero también significaba alzar la voz después de años de silencio forzado, de humillaciones tragadas, de injusticias soportadas con resignación. La imagen de su madre apareció en su mente, Esperanza arriesgando todo para defender a un hombre inocente décadas atrás. La valentía corría por sus venas aunque había tardado en descubrirlo. «Lo haré», dijo finalmente con voz firme que sorprendió incluso a ella misma. «Testificaré contra ellos, no solo por usted o por mi madre, sino por todas las personas que han tratado como basura durante años, por las sirvientas que despidieron sin razón, por los empleados que explotaron,
por todos los que sufrieron su crueldad en silencio creyendo que no había otra opción. Ricardo asintió con solemnidad, el alivio visible en sus ojos. Sabía que le pediría mucho, dijo tomando su mano con gesto paternal, pero también sabía que usted tendría el coraje de aceptar. Su madre estaría tremendamente orgullosa de la mujer en que se ha convertido. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. Ahora era momento de actuar. Durante las siguientes horas, Ricardo le explicó detalladamente el plan legal que sus abogados habían diseñado. La adquisición de la empresa Velázquez era solo la primera fase de una estrategia más amplia que incluía demandas civiles por fraude, denuncias penales por falsificación de documentos y una investigación exhaustiva de las prácticas laborales de la familia. El testimonio de Elena sería crucial para establecer un patrón de comportamiento abusivo que fortalecería todos los casos. Mis abogados la prepararán para cada declaración, explicó Ricardo desplegando documentos sobre la mesa. Tendrá protección las 24 horas del día hasta que todo termine. Los Velázquez intentarán intimidarla, eso es seguro, pero no podrán tocarla. He dedicado demasiados recursos a este momento como para permitir que algo salga mal ahora. Elena absorbía cada detalle con atención meticulosa. Su mente, acostumbrada a memorizar horarios complicados y preferencias caprichosas de empleadores exigentes, ahora se aplicaba a comprender términos legales y estrategias judiciales. Descubrió que era capaz de seguir argumentos complejos y hacer preguntas pertinentes, habilidades que siempre había poseído pero nunca había tenido oportunidad de desarrollar. La reunión fue interrumpida por una llamada al teléfono de Ricardo. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba, pasando de la calma profesional a una preocupación evidente. «Entiendo», dijo finalmente. «Manténganla bajo vigilancia y avísenme de cualquier movimiento». Colgó y miró a Elena con gravedad. «Era mi equipo de seguridad», explicó. «Valentina Velázquez acaba de contratar a un detective privado para investigarla. Aparentemente quiere encontrar cualquier cosa que pueda usar en su contra, algún secreto vergonzoso o error del pasado que desacredite su testimonio potencial». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. «No tengo nada que esconder», respondió con dignidad. «Mi vida ha sido trabajo y más trabajo. No hay escándalos ni secretos oscuros que puedan desenterrar». Ricardo sonrió con admiración ante su entereza. «Lo sé», dijo. «Mis propios investigadores ya revisaron su historial antes de acercarme a usted. Pero Valentina es peligrosa precisamente porque no juega limpio. Si no encuentra nada real, es capaz de inventar algo». La advertencia quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. Elena comprendió que la batalla que se avecinaba sería mucho más compleja que simplemente decir la verdad ante un tribunal. Tendría que enfrentarse a una mujer que había demostrado ser capaz de cualquier cosa para proteger su posición y su fortuna. Esa tarde, Ricardo la llevó a conocer las oficinas centrales de su corporación. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente en el distrito financiero, un testimonio tangible del éxito que había construido desde las cenizas de su ruina. Elena caminaba por los pasillos alfombrados, observando todo con ojos maravillados, empleados que la saludaban con respeto genuino, oficinas luminosas donde la gente trabajaba con entusiasmo evidente. «Este será su espacio», dijo Ricardo, mostrándole un escritorio junto a una ventana con vistas a la ciudad. «Comenzará la próxima semana como mi asistente personal. El puesto le dará acceso a todas las operaciones de la empresa y le permitirá aprender rápidamente cómo funcionan los negocios a este nivel.
Elena tocó la superficie del escritorio como si fuera un objeto sagrado, incapaz de creer que aquel lugar ahora le pertenecía. Durante el recorrido conoció a docenas de personas que le estrechaban la mano con calidez sincera. Ricardo les presentaba simplemente como su nueva asistente, sin mencionar la historia detrás de su contratación ni el papel que jugaría en los acontecimientos venideros. Elena agradeció su discreción. Necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva realidad antes de enfrentarse al escrutinio público. Al caer la tarde, Ricardo la acompañó a un apartamento que había alquilado para ella en un edificio seguro cerca de las oficinas. No era lujoso, pero sí cómodo y completamente amueblado, con todo lo necesario para comenzar una vida nueva. Elena recorrió las habitaciones con reverencia, tocando las cortinas, probando los grifos, sentándose en cada silla como una niña descubriendo un parque de diversiones. «Mañana comenzará su nueva vida oficialmente», dijo Ricardo desde la puerta. «Descanse esta noche porque las próximas semanas serán intensas. Mis abogados la contactarán para programar las sesiones de preparación y el lunes comenzará su trabajo en la oficina. Cualquier cosa que necesite, cualquier problema que surja, llámeme inmediatamente». Cuando la puerta se cerró y Elena se quedó finalmente sola, se permitió llorar de alegría por primera vez en su vida adulta. Aquellas no eran lágrimas de dolor ni de humillación, sino de gratitud pura, de esperanza renacida, de un futuro que brillaba ante ella como un amanecer después de la noche más oscura. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad que transformó completamente la existencia de Elena. Cada mañana despertaba en su apartamento nuevo, se vestía con ropa elegante que aún le parecía prestada y caminaba hacia un trabajo donde la trataban como un ser humano valioso. Las noches las dedicaba a estudiar para los exámenes de admisión universitaria que Ricardo había conseguido reprogramar especialmente para ella. Su mente, hambrienta de conocimiento durante tantos años, absorbía información como una esponja seca absorbe el agua. Los abogados de Ricardo la preparaban meticulosamente para su testimonio. Horas interminables repasando fechas, eventos específicos, conversaciones que había presenciado durante sus 5 años con los Velázquez. Elena descubrió que su memoria era extraordinariamente precisa, capaz de recordar detalles que otros habrían olvidado hace tiempo. Los letrados intercambiaban miradas impresionadas, mientras ella reconstruía escenas completas con exactitud fotográfica. Mientras tanto, la batalla legal contra los Velázquez avanzaba implacablemente. Ricardo había presentado formalmente la demanda por fraude adjuntando los documentos originales que probaban su participación fundacional en la empresa. Los medios de comunicación se habían hecho eco del escándalo, publicando titulares sensacionalistas sobre la caída de una de las familias más prominentes de la alta sociedad. Valentina intentaba controlar el daño concediendo entrevistas donde se pintaba como víctima de una conspiración orquestada por un ex socio resentido. Una tarde, mientras Elena organizaba documentos en su escritorio, recibió una visita inesperada. Camila Velázquez apareció en la recepción del edificio corporativo, sus ojos enrojecidos por el llanto y su aspecto desaliñado contrastando dramáticamente con la imagen impecable que siempre había proyectado. Elena dudó antes de aceptar verla, pero finalmente accedió, guiada por el cariño genuino que siempre había sentido por la joven. Se reunieron en una sala privada donde Camila se derrumbó inmediatamente. «Mi madre ha enloquecido completamente», sollozó aferrándose a las manos de Elena. «Desde que comenzó todo esto se ha convertido en un monstruo. Grita constantemente, amenaza a todos, incluso contrató personas para seguirte y buscar información comprometedora sobre ti».
Elena asintió sin sorprenderse. Ricardo ya la había advertido sobre las tácticas de Valentina. «Hay algo más», continuó Camila bajando la voz, como si temiera ser escuchada. «Anoche encontré documentos escondidos en la caja fuerte de mi madre, papeles que prueban cosas terribles, sobornos a funcionarios públicos, contratos fraudulentos, incluso pagos a personas para intimidar a ex empleados que amenazaban con hablar. Mi madre no es solo cruel, Elena, es una criminal». La revelación cayó sobre Elena como un rayo. Siempre había sospechado que los negocios de los Velázquez no eran completamente legales, pero nunca imaginó la extensión de su corrupción. Camila sacó de su bolso un sobre manila grueso y lo deslizó sobre la mesa. «Hice copias de todo antes de que mi madre se diera cuenta», dijo con determinación sorprendente en alguien tan joven. «Quiero ayudar a destruirla. Sé que es mi madre, pero no puedo seguir siendo cómplice de sus crímenes, guardando silencio». Elena observó a la joven con admiración renovada. Camila estaba sacrificando su relación familiar, su herencia, su posición social, todo por hacer lo correcto. En ese momento comprendió que la maldad no se heredaba genéticamente, que cada persona tenía la capacidad de elegir su propio camino, independientemente de sus orígenes. Camila había elegido la integridad sobre la lealtad ciega. Los documentos que Camila proporcionó resultaron ser dinamita legal. Los abogados de Ricardo los incorporaron inmediatamente al caso, expandiendo las acusaciones para incluir cargos criminales adicionales. La Fiscalía abrió una investigación formal y Valentina Velázquez pasó de ser demandada en un caso civil a ser investigada por múltiples delitos penales. Su mundo perfecto se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. Una semana antes del juicio principal, Elena recibió una llamada que la dejó helada. Era Valentina, su voz destilando veneno a través del teléfono. «¿Crees que has ganado, verdad, mujercita?», siseó sin preámbulos. «¿Crees que puedes destruir todo lo que construí y salir impune? Pues te equivocas. Tengo información sobre tu madre, secretos que ni siquiera tú conoces. Si no retiras tu testimonio, me aseguraré de que el mundo entero sepa la verdad sobre Esperanza Ramírez». Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó intentando mantener la calma. La risa de Valentina sonó como cristales rompiéndose. «Tu santa madre no era tan santa como crees», respondió con malicia evidente. «Hay cosas que hizo mientras trabajaba para nosotros, cosas que arruinarían su memoria para siempre. Tienes 24 horas para decidir qué es más importante, tu venganza o el legado de tu madre». La llamada terminó dejando a Elena paralizada en su escritorio. Las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente como agua venenosa. ¿Qué secretos podría guardar su madre? ¿Qué había hecho Esperanza que Valentina pudiera usar como arma? Durante horas permaneció inmóvil, torturada por preguntas sin respuesta. Finalmente tomó una decisión. Llamó a Ricardo y le contó todo sobre la amenaza de Valentina. El hombre escuchó en silencio antes de responder con voz tranquila pero firme. «Conozco a su madre mejor que Valentina», dijo. «Trabajó para mí durante 7 años y nunca hizo nada deshonroso. Valentina está mintiendo. Es su último recurso desesperado. No permita que sus mentiras la detengan ahora que estamos tan cerca de la justicia». Las palabras de Ricardo reconfortaron a Elena, pero no eliminaron completamente sus dudas. Aquella noche apenas durmió, su mente atormentada por posibilidades oscuras. Sin embargo, cuando amaneció el día del juicio, se levantó con determinación renovada. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Cualquiera que fuera la verdad sobre su madre, Elena enfrentaría las consecuencias con la cabeza en alto. La justicia era más importante que el miedo.
El tribunal estaba abarrotado cuando Elena entró por la puerta lateral escoltada por los abogados de Ricardo. Periodistas y curiosos llenaban cada asiento disponible, sus murmullos creando un zumbido constante que cesó abruptamente cuando ella apareció. Valentina Velázquez, sentada en el banquillo de los acusados junto a su esposo derrotado, la fulminó con una mirada cargada de odio puro. Elena sostuvo aquella mirada sin pestañear, encontrando en su interior una fortaleza que desconocía poseer. El juez llamó al orden y el fiscal comenzó su interrogatorio. Elena respondió cada pregunta con claridad y precisión, su voz firme resonando en la sala mientras describía años de maltratos sistemáticos, humillaciones públicas y amenazas veladas. Habló de las noches sin dormir limpiando manchas inexistentes, de las comidas negadas como castigo por faltas inventadas, de las lágrimas tragadas en silencio mientras Valentina disfrutaba destruyendo su dignidad. Cuando llegó el turno del abogado defensor, este intentó desacreditarla con preguntas capciosas diseñadas para confundirla. ¿No es cierto que usted guardaba resentimiento hacia mi clienta por razones personales?, preguntó con tono condescendiente. Elena lo miró directamente a los ojos antes de responder. El único resentimiento que guardo es hacia la injusticia, dijo con calma devastadora. Durante 5 años serví a esa familia con dedicación absoluta y a cambio recibí desprecio y crueldad. No busco venganza, busco justicia. La declaración provocó murmullos de aprobación entre el público. El juez tuvo que golpear su martillo varias veces para restaurar el orden. Valentina se removía incómoda en su asiento, su máscara de compostura agrietándose visiblemente mientras el caso en su contra se fortalecía con cada testimonio. Entonces llegó el momento que Elena había temido. El abogado defensor sacó un sobre y lo agitó teatralmente ante el jurado. Tenemos evidencia de que la madre de la testigo, Esperanza Ramírez, cometió irregularidades durante su empleo con mi clienta, anunció con satisfacción maliciosa. Documentos que demuestran que robaba sistemáticamente de la casa donde trabajaba. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Miró hacia Ricardo, quien permanecía impasible en la galería. El fiscal objetó inmediatamente exigiendo ver los documentos antes de que fueran presentados. El juez accedió y ordenó un receso mientras los abogados revisaban la supuesta evidencia. Durante aquellos minutos eternos, Elena permaneció sentada en el estrado sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Las dudas que Valentina había sembrado con su llamada amenazante regresaron con fuerza. ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de revelarse ante el mundo entero? Cuando el juicio se reanudó, el fiscal se puso de pie con expresión triunfante. Su señoría, anunció con voz clara, los documentos presentados por la defensa son falsificaciones evidentes. Las fechas no coinciden con los registros oficiales y las firmas han sido claramente manipuladas. Solicitamos que sean descartados como evidencia y que se investigue a la defensa por intento de obstrucción a la justicia. El alivio que inundó a Elena fue tan intenso que casi la hizo llorar. Su madre era inocente. Valentina había mentido como última estrategia desesperada y había fracasado miserablemente. El juez aceptó la moción del fiscal y reprendió severamente al abogado defensor por presentar evidencia fraudulenta. Lo que siguió fue el derrumbe total de Valentina Velázquez. Confrontada con los documentos que Camila había proporcionado, con los testimonios de decenas de exempleados maltratados y con las pruebas irrefutables del fraude original contra Ricardo, no tuvo más opción que escuchar cómo el jurado la declaraba culpable de todos los cargos. La sentencia fue contundente: 15 años de prisión por fraude, falsificación y extorsión,
más una orden de restitución completa de todos los bienes obtenidos ilegalmente. Cuando los guardias se llevaron a Valentina esposada, Elena sintió una paz que jamás había experimentado. No era la satisfacción de la venganza, sino algo más profundo, la certeza de que la justicia existía, de que el mal eventualmente enfrentaba consecuencias, de que las personas humildes también podían alzar su voz y ser escuchadas. Afuera del tribunal, Ricardo la esperaba junto a Camila, quien había testificado valientemente contra su propia madre. Los tres se abrazaron en silencio mientras los periodistas los fotografiaban desde la distancia. «Hemos ganado», susurró Ricardo con emoción contenida. «Después de 30 años, finalmente hemos ganado». 6 meses después, Elena se graduaba con honores de su primer semestre universitario, mientras trabajaba como gerente junior en la empresa de Ricardo. Camila vivía con ella en el apartamento, las dos jóvenes convertidas en hermanas por elección más que por sangre. La casa de los Velázquez había sido vendida para pagar las indemnizaciones a las víctimas, y Aurelio vivía recluido en un pequeño apartamento, finalmente libre de la sombra tóxica de su esposa. Una tarde de primavera, Elena visitó la tumba de su madre por primera vez desde que había descubierto la verdad sobre su vida. Colocó flores frescas sobre la lápida y se arrodilló en silencio. «Gracias, mamá», susurró con lágrimas de gratitud. «Gracias por enseñarme que la bondad siempre triunfa, que la dignidad vale más que el oro, que una sola persona puede cambiar el mundo si tiene el coraje de intentarlo». El viento primaveral acarició su rostro como una respuesta silenciosa. Elena sonrió mirando hacia el cielo azul infinito, sabiendo que su madre la observaba desde algún lugar mejor. La niña abandonada, la sirvienta humillada, la mujer que había temido alzar la voz, ahora caminaba por el mundo con la frente en alto, no porque poseyera riquezas o poder, sino porque había descubierto algo infinitamente más valioso, su propia dignidad inquebrantable. Al alejarse del cementerio, Elena comprendió que su historia apenas comenzaba. El pasado doloroso se había transformado en cimientos sólidos para un futuro brillante, y mientras el sol se ponía pintando el horizonte de colores imposibles, supo con absoluta certeza que su madre, donde quiera que estuviera, sonreía orgullosa de la mujer extraordinaria en que su hija se había convertido.